Tercas con la esperanza. Mujeres construyendo movimientos. En este programa, militarización y violencia contra las mujeres. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? El 2006, de febrero de 2006, yo fui violada sexualmente por militares. Desde entonces no paro de seguir luchando, de pedir justicia. He tenido atentados, persecución de gente que me ha querido matar, pero también persecución política a través del sistema de justicia oficial que criminaliza mi accionar. Solo yo me quedé en la paila de la patrulla y no sé qué rumbo tomaron porque el policía me llevaba boca abajo, enchachada, con un pie en mi espalda y me llevaron a un lugar montarroso y me bajaron y me dijeron: hoy sí, cabrona, ya vas a ver lo que te va a suceder por andar en cosas que no te convienen. Me violaron 4 policías. Aunque parecen voces del pasado, estas historias forman parte de nuestro presente en la región mesoamericana. Después de una época sangrienta, en la década de los 90, tras los acuerdos de paz en Centroamérica y el proceso de apertura democrática en México, las sociedades exigieron reducir la presencia militar y hacer un esfuerzo por encargarle la seguridad pública a una policía que respondiera y respetara los derechos humanos. Sin embargo, ahora, bajo argumentos como la creciente violencia, una mayor presencia del crimen organizado nacional e internacional o la guerra contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas encontraron nuevos pretextos para retomar el control en nuestros países. Estados Unidos, por su parte, ha encontrado en estos argumentos justificaciones para aumentar su presencia militar en la región mesoamericana. De nuevo vemos militares nacionales y extranjeros en los espacios públicos. Patrullan nuestras comunidades con sus vehículos y sus armas. Pero ¿es verdad que nos traen seguridad? Conversamos sobre este tema con Laura Carsen, directora del Programa de las Américas, con sede en México. De las investigaciones que hemos hecho y los testimonios que hemos recogido de México, Guatemala y Honduras, no queda duda de que en las zonas militarizadas las mujeres y la población en general está en riesgo. Es decir, que vemos más conflictos y más ataques, sobre todo a defensoras de derechos humanos en estas zonas. Eso es un constante en los 3 países. Honduras, México y Guatemala son los países de la región donde se registran más altos niveles de violencia en general. Y no es casualidad que en estos 3 países tenemos mayor presencia de soldados o policías en las calles. México. En el 2006, el gobierno de Felipe Calderón declaró una guerra al narcotráfico. Se movilizaron 50,000 militares a varias zonas. En estos 6 años no se ha demostrado que el narcotráfico haya disminuido. Por el contrario, las denuncias de violación a derechos humanos han aumentado en un 70% en las zonas militarizadas. Desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura, arrestos arbitrarios, feminicidios, extorsión y ejecuciones extrajudiciales encabezan la lista de denuncias presentadas contra fuerzas de seguridad, principalmente contra el Ejército y la Policía Federal Mexicana. Valentina Rosendo Cantú nos comparte su testimonio. Yo entendía lo que me hablaban, pero no hablaba yo bien el español. Aquel entonces yo tenía 17 años. Y la verdad, pues pudo haber sido cualquier mujer, pero pues me tocó a mí en ese momento. Y ese entonces pues yo no pensaba llegar tan lejos. Pensé que cuando iba a poner la denuncia, no nada más poner y ya se castigan a los responsables, pero pues no fue así. Fue tantos años, fue tanto lucha, tanto dolor también a lo largo del camino, pues he sufrido amenaza, discriminación,
abandono por parte de el papá de mi hija, rechazo a la comunidad. Vienen por todas partes, como si las calles, los parques y nuestros cuerpos les pertenecieran. Vienen con armas, con miradas inquisidoras, con puños cerrados. Son ellos los que traen el miedo, el silencio, los que tiñen de rojo sangre nuestro maíz, los que siempre preguntan y nunca responden. Son ellos, los de antes y los de ahora. Andrea Alvarado, Costa Rica. En los últimos años, las mujeres están tomando más protagonismo en la defensa de los derechos humanos en sus comunidades y en la protección de recursos naturales, y eso ha traído persecución y mayor violencia contra las mujeres líderes o defensoras de derechos humanos. Esta realidad se repite en todos los países. En Guatemala, por ejemplo, hemos conocido la persecución emprendida contra Lolita Chávez, líder indígena del Consejo de Pueblos Quichés y defensora de derechos humanos. En mi caso me han acusado de opositora al desarrollo. También han denunciado en el Estado que yo soy un atentado contra la seguridad nacional porque yo soy vocera del Consejo y doy a conocer el posicionamiento de decir no a las empresas transnacionales, no a la violencia en contra de los pueblos y en el caso de las mujeres. En Guatemala, el discurso de mano dura contra la delincuencia ha traído un mayor despliegue de militares y otras fuerzas en las calles. La guatemalteca Patricia Ardón, de la organización feminista Asociadas por lo Justo, nos amplía al respecto. Que actualmente no son solo las fuerzas del ejército y de la policía, sino que también grupos armados, fuerzas de seguridad de las empresas transnacionales que están operando acá con megaproyectos de minería, hidroeléctricas, palma africana y demás. Entonces la militarización no se refiere únicamente a los cuerpos institucionalizados, ¿verdad?, de seguridad, sino que también a estos cuerpos de policía privada. Las Fuerzas Armadas y los policías enfrentan y reprimen a la población para defender los intereses de empresas transnacionales y en contra de la población que defiende sus recursos naturales. Dentro de nuestra concepción del mundo es importante la convivencia armónica entre la humanidad y entre la naturaleza. Es como el gran choque que tenemos con empresas transnacionales, con los gobiernos, y los gobiernos usan todo el aparato represor como la policía, el ejército y otras fuerzas ocultas para perseguirnos, y eso es lo que ha pasado conmigo. Honduras, por su parte, está catalogado como el país más violento del mundo. Desde el golpe de Estado en el 2009, se ha recrudecido la violencia contra la población civil, especialmente contra quienes se oponen al régimen instalado y, por supuesto, contra las mujeres. Según reportes de organizaciones sociales y un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las violaciones a derechos humanos se dan principalmente por el uso excesivo de la fuerza de la Policía Nacional y el Ejército. ¿Para proteger a quiénes? De eso nos habla Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y directora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. En Honduras se registran miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos. También a esto se suma el asesinato selectivo de luchadores y luchadoras de la resistencia, de los movimientos sociales e indígenas. Nosotros en nuestra organización, el COPIN, tenemos 8 compañeros asesinados. También la comunidad LGTBI tiene un registro de más de 80 asesinatos. En Honduras hay muchas regiones en lucha campesina, pero particularmente en la UAN son 63 los casos reportados, pero durante esta semana ha habido 3 asesinatos más de campesinos. Hay una terrible impunidad. Tenemos 25 periodistas asesinados en este país. El asesinato de mujeres ha crecido enormemente, el femicidio, mucha agresión a las mujeres, las violaciones sexuales contra las mujeres campesinas
se da de manera sistemática en el Aguán por parte de los guardias de Miguel Facusé y de militares. Militares y policías en guerra contra la población, respaldados en leyes arbitrarias como toques de queda, estado de excepción y restricción de libertades fundamentales como la libertad de expresión, de circulación o de reunión. Somos las que estamos paradas en el tiempo y latimos. Latimos, latimos. Somos río, mar, jungla, sol, luna y pulmón. Somos patria. Juana Pavón, Honduras. Las mujeres defensoras de derechos humanos han presenciado y vivido la violencia militar y policial, así como la impunidad. Eso nos cuenta Alma Gómez Caballero, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de la ciudad de Chihuahua, en México. El gobierno desapareció a cientos de jóvenes, hombres y mujeres en todo el país, y en otros países ha habido justicia. En estos casos los militares han sido castigados, pero en México absolutamente nadie ha sido castigado por esta historia que tiene que ver con tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, etc. En muchos casos hay complicidad entre el crimen organizado, las Fuerzas Armadas, la policía y los mismos sistemas de justicia, que en lugar de proteger a la población, protegen a los violadores de derechos humanos. Entonces, bueno, se combina una cultura misógina, patriarcal, con las redes de prostitución, con el negocio, con el mercado, la impunidad, la corrupción, y bueno, esto hace que las mujeres somos, en este problema de militarización e inseguridad que hay en el país, las más invisibles. Todo parece confluir en perjuicio de la población, particularmente de las mujeres. Suyapa Martínez, codirectora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras, nos cuenta. Sí, existe un vínculo estrecho entre el incremento del gasto militar y el incremento de la violencia contra las mujeres, lo que en verdad se le llama seguridad ciudadana en Centroamérica más bien es inseguridad para las mujeres, y eso lo muestran que el alto incremento de los femicidios en Honduras, por ejemplo, se ha debido muchísimo al alto porcentaje de armas en Honduras. O sea, en el 2003 eran el 55% de mujeres asesinadas por armas de fuego y en la actualidad es 82%. Es por eso que la población, las mujeres, estamos buscando formas de protegernos, respuestas colectivas nacidas desde la resistencia y la solidaridad. Construir más vínculos hacia abajo, entre nosotras, entre nuestras organizaciones o corrientes en organizaciones mixtas, saber cuáles son las prácticas que nos hacen más seguras, crear redes para dar alertas cuando hay un ataque o una amenaza contra una compañera, compartir mecanismos y estrategias entre países y localidades. En la medida en que las familias se organizan, luchan, de alguna manera están también sintiendo una menor carga emocional. Hemos venido desarrollando un proceso de capacitación de redes comunitarias, de defensoría comunitaria, una manera de cuidado mutuo entre mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, aprender cómo hacer las denuncias públicas o si hay demasiado riesgo, pues cómo pasarlas de diferentes maneras para hacerlas llegar a través de otras vías y no ponernos en riesgo. La violencia trae consigo más violencia. La verdadera seguridad nace de mujeres y comunidades libres, con derechos plenos y sin represión. No creemos en esa falsa seguridad de quienes nos irrespetan, nos golpean, nos violan y como si fuera poco, no responden a la justicia. Las mujeres atravesamos situaciones difíciles. Sin embargo, construimos nuevos mundos cada día.
Por eso proponemos respuestas de vida, de solidaridad, de nuevas relaciones entre seres humanos y con el entorno. Soy una defensora de derechos humanos que hasta últimamente me declaro como tal, porque hasta últimamente me di cuenta que todo lo que he hecho en mi vida, defender el derecho a la educación, tratar de cambiar el país, luego los movimientos magisteriales. Que haya un pacto de reciprocidad y de cuidado y autocuidado entre nosotras, lo que en otros mundos tal vez le llaman sororidad o solidaridad entre nosotras, hay que fortalecerlo. Y a lo largo de estos años, pues la verdad, pues he enfrentado largos caminos y aquí en México no me dieron la razón, pues me tuve que salir y me creyeron más en otros países que en mi propio país. Pues a pesar de todas las amenazas que he sufrido, a pesar de estar lejos de mi familia, de mi comunidad, donde nací, donde crecí, veo a mi hija, a mis hermanas, a otras mujeres que son agredidas por los militares y pues la verdad pues siempre veo la esperanza de que esto se pueda cambiar. Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Esta es una producción de Jazz, Asociadas por lo Justo.